Disminuye lista de espera a escala nacional para una cama en cuidados intensivos en 5 provincias del país. Sin embargo, los hospitales continúan a tope en Guayas, Pichincha, Cañar y Manabí. COE Nacional ratifica que este viernes de feriado habrá libre circulación hasta las 20 horas, que inicia el confinamiento de fin de semana. Comisión de Mesa del municipio calificó 2 pedidos de remoción en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Identifican a los 5 reos asesinados durante una balacera en la cárcel del Litoral. Autoridades además encontraron una granada y armas de largo alcance. Comité de Operaciones de Emergencia Nacional da luz verde para que se reactive desde este fin de semana el torneo de fútbol ecuatoriano Liga Pro. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. En 4 provincias del país, la red hospitalaria trabaja al límite de su capacidad por casos COVID. Sin embargo, la lista de espera a escala nacional para una cama en cuidados intensivos disminuyó y actualmente es de 318 personas. Según las autoridades del Ministerio de Salud, las restricciones por el estado de excepción han dado resultados. Hay una disminución de demanda hospitalaria del 30% y también se redujo el número de pacientes COVID a la espera de camas en cuidados intensivos en Esmeraldas, Carchi, Cotopaxi, Morona, Santiago y Sucumbíos. Estas 450 aproximadamente, que fue el motivante para justamente impulsar esto, a la cifra actual tenemos 318 personas. Claramente ya se evidencia que ha reducido este número en casos COVID, pero evidentemente tendremos que seguir evaluando. Otro es el panorama en Guayas, Pichincha, Cañar y Manabí. En estas provincias la ocupación hospitalaria se mantiene al límite de su capacidad. El COE Nacional ratificó que este viernes 30 de abril habrá libre movilidad hasta las 20 horas, cuando inicia el toque de queda que se extiende hasta las 5 de la mañana del día lunes 3 de mayo. Las autoridades hacen un llamado a la población para que permanezca en casa. Las resoluciones del COE Nacional son claras y las autoridades ratificaron que el viernes 30 de abril será una jornada de asueto por el Día del Trabajador, por lo tanto no habrá restricción en la movilidad. Sin embargo, este mismo día rige toque de queda extendido, es decir, inicia a las 20 horas y finaliza el día lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. El llamado a los ciudadanos es que permanezcan en casa. Pasemos con nuestro círculo, nuestra burbuja familiar, evitemos estas reuniones sociales ampliadas porque igual va a tener un toque de queda. Este es un feriado atípico por las medidas restrictivas adoptadas por la pandemia. El día viernes están permitidas actividades de comercio cumpliendo con los aforos, pero en el tema de movilizaciones o convocatorias por el Día del Trabajador, la Policía Nacional solicitó a los gremios que desistan de acudir a las calles. Nosotros pedimos a estos grupos sociales que tienen todo el derecho de protestar, que lo hagan de forma creativa, manteniendo distanciamiento, sin aglomerar muchas personas en un mismo sitio, lo que puede traer mayores niveles de exposición a contagio. De acuerdo al balance de varios organismos de control, las inconductas ciudadanas reportadas al ECO 911 disminuyeron desde que se aplicó el toque de queda y el estado de excepción en 16 provincias. Pero la mejor es que nosotros tuvimos 1.600 llamados en fiestas de domicilios y ahora 390, una reducción del 76%. Pese a los resultados positivos, hay una parte de la población que ha sido sancionada por el incumplimiento de medidas. El registro de la Policía Nacional es que 338 personas han sido detenidas por infringir el toque de queda. Que hay lugares donde estas restricciones no tienen la seriedad por parte de algunos ciudadanos y aquí tendremos que actuar con mucha fuerza. Los operativos interinstitucionales iniciarán a partir de este viernes. Además, la Liga Pro se reanudará este fin de semana. El COE Nacional acogió el pedido. Informó Priscila Cadena.
La Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito aspira a que las autoridades gubernamentales establezcan la segmentación de horarios para los trabajadores con el objetivo de disminuir la carga vehicular registrada desde que se suspendió la medida del Hoy No Circula. Filas interminables de vehículos se han registrado en la capital durante los últimos días tras la disposición del COE Nacional de permitir la libre circulación de autos de lunes a viernes. Estudios del Cabildo revelan que el tiempo de movilidad promedio es de 8 a 10 kilómetros por hora. Los conductores aseguran que el tráfico en Quito es insoportable. Pues un promedio de unos 30 minutos se está perdiendo, porque la verdad es que como ya ahora todo el mundo circula, ya hay mucho auto en la vía. Toca andar viendo vías alternas para poder trabajar algo más. Opiniones ciudadanas revelan que muchas personas están de acuerdo con las restricciones de circulación. Lo que veo, las placas salen, todas las placas en realidad, y el No Circula nos ayudaba bastante. O sea, para la gente que necesitamos trabajar, porque hay mucha gente que sale, creo, de gana. Los mencionados viajes improductivos son los que las autoridades esperan poder frenar luego del término del estado de excepción el próximo 20 de mayo. Sí, luego de aquello vamos a retomar el hoy no circula. Para el secretario de Movilidad de la capital, la libre circulación no ha terminado con el problema de las aglomeraciones en el transporte público. A su criterio, ahora la gente permanece mucho más tiempo en los buses en estas condiciones. En el caso de que tengan una restricción vehicular o un impedimento para usar su vehículo por cualquier causa que fuere, apenas un 3% migra al transporte público. La diferencia migra a transportes comerciales. Por lo que la sugerencia del municipio es que se establezca la segmentación de horarios para todos los trabajadores. Para que el sector industrial entre de 6 de la mañana a 7 de la mañana, por poner un ejemplo, de 7 de la mañana a las 8 de la mañana el sector comercial, a las 8 de la mañana el sector público, quizás más tarde el sector de servicios. Informes oficiales señalan que el 70% de la población en la urbe utiliza el transporte público para movilizarse, mientras que el 21% vehículos privados. Se estima que el parque automotor alcanza los 500.000 autos, informó Sofía Vintimilla. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de acción de protección contra la política pública del Ministerio de Salud referente al plan de vacunación en el Ecuador. La vicedefensora del pueblo acudió hasta el complejo judicial de la Florida Norte, donde asentó la querella respectiva. Se basa en lo que ella señala como inconsistencias generadas durante el proceso de vacunación, las largas columnas y hasta las concentraciones masivas en ciertos casos. Esto en función de que todo el proceso ha sido irregular, no ha sido transparente. La demanda de acción de protección pretende que un juez disponga que el Ministerio de Salud Pública dé a conocer semanalmente un informe con nombres de las personas que recibirán la vacuna. Estamos requiriendo que primero se aumenten los puntos de vacunación, segundo que se garanticen que sean espacios amplios, donde las y los ciudadanos tengan comodidad, sean tratados con dignidad. La funcionaria asegura que es necesaria una medida como estas, ya que el proceso, según lo que manifiesta, ha dado paso a una serie de errores como los viralizados recientemente. No puede ser posible que veamos, que asistamos a una situación tan vergonzosa como que un servidor finja que le pone la vacuna y que no exista ningún mecanismo de control. El país. Esto tiene que ser investigado, ya está en manos de la Fiscalía y obviamente esperamos que se llegue a descubrir qué fue lo que realmente pasó. Además, la demandante señala que están involucradas todas las entidades que tienen que ver con el proceso, entre ellas CNT, y la inconformidad por los mensajes tardíos, a quienes ya están en lista para ser inoculados. Puede suceder en casos de que la solicitud del ministerio haya llegado muy tarde, pero será de 1 o 2 horas, porque hay una norma que solo hasta cierta hora en la noche salen los SMS, se haya quedado trabado para el día siguiente. Este proceso no debió quedar en cuanto a la nómina, en cuanto a los listados, en el CNT y nada más. Tenemos el registro civil, por favor, el propio MIES, que tiene base de datos de adultos mayores y personas con discapacidad. Informó José Morales. Alrededor de 1.400 trabajadores de EMACEO recibirán la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Consideran que su inoculación es un reconocimiento a todo el trabajo que han realizado, ya que ha sido uno de los sectores estratégicos más golpeados por la pandemia. Su trabajo es silencioso y no tiene fecha ni horario. Son parte de los sectores estratégicos que no han parado sus labores durante la pandemia y que aún así no han sido tomados en cuenta para formar parte de las primeras fases de la vacunación. Se trata de los trabajadores de recolección de desechos de la capital, o más conocidos como soldados azules, mismos que han vivido una batalla aparte con el virus por más de un año, viendo cómo en el camino varios de sus compañeros se han adelantado en su partida. Y realmente los compañeros que han podido salir de eso han sido gorditos y vienen bien flacos. O sea, es fatal, les deja secuelas en la parte de la respiración. Entonces sí da mucho miedo. Destacaron que su inoculación es un reconocimiento al trabajo que realizan y de igual manera les brinda más seguridad para mantener su labor en la ciudad. Somos los únicos que estamos 24 horas de manera permanente, 24/7. Eso significa que el riesgo nuestro de contagio es extremadamente alto y por lo tanto creo que el ser calificados como personal de primera línea es una necesidad y la vacuna igualmente. El presidente de la República, Lenín Moreno, expresó que las jornadas de vacunación para los grupos de varios sectores estratégicos seguirá en marcha y enfatizó que se está llegando a cifras récord, superando los 90.000 vacunados diarios en el país. El propósito que yo había planteado al equipo de salud de que se vacune a 1 millón de personas hasta fin de semana, pues va a ser rebasado en buena hora. Y no solo eso, sino que el día de hoy se ha logrado la cifra récord, se está logrando, la cifra récord de 90.000 vacunados en un solo día. Desde el gobierno también expresaron que se seguirá con la vacunación de los 215.000 profesores para contar con toda la planta docente lista para que pueda iniciar el programa de regreso a clases. Informó Mauricio Sánchez. 8.000 maestros que pertenecen a la zona 8 deberán vacunarse en la segunda convocatoria hecha por las autoridades. Este proceso se lo efectuará durante el feriado por el Día del Trabajo. Tras haber recibido un mensaje en su teléfono celular, estos maestros acudieron a vacunarse. Hasta la unidad salesiana en el sur de Guayaquil llegaron 2.000 docentes a recibir su primera dosis. Los profesores presentes son los que pertenecen al distrito 1, 2, 3 y 4. En la zona 8 tienen que vacunarse todavía más de 22.000 docentes. Para este feriado la vacunación se dará sin ningún inconveniente. El sábado, por ejemplo, se atenderá en las instalaciones de Mucho Lote en el norte de Guayaquil a los docentes que pertenezcan a los distritos 7 y 8. En tanto, el lunes, en la sede de la Vía La Costa, serán vacunados los profesores que pertenezcan a los distritos 8, 9 y 10. Bueno, hemos coordinado con el COE cantonal. Ellos nos han indicado que sí hay transporte, pero transporte restringido, nos van a dar los horarios. Además, vamos a mandar correos a los profesores para que ellos puedan tener su correo, lo puedan presentar. Este trabajo se viene realizando con la coordinación del Ministerio de Salud Pública, quien ha colocado en cada uno de los centros de vacunación personal especializado. El Ministerio de Educación hizo la convocatoria, actualmente estamos vacunando, tenemos acá arriba aproximadamente 8 licenciados vacunando y tenemos alrededor de unos 15 registradores para de esa manera pues ir avanzando de una manera mucho más rápida y que el proceso no se demore. Los maestros de su parte se contentaron al recibir esta primera dosis contra el COVID. Esta vacuna nos va a fortalecer a muchos docentes y no solamente a docentes sino a las personas que necesiten, porque igual nosotros vamos a las instituciones, pero no a dar clases, sino a recibir documentos o a traer documentos. Me siento más segura porque sé que va a fortalecer mi sistema inmunológico. En esta segunda convocatoria se estima vacunar a 8.000 docentes que pertenecen a la zona 8, Guayaquil, Daule y San Borondón, informó Carlos Julio Gurubendi. En la India, los hospitales y funerarias permanecen colapsados por la avalancha de contagios y fallecidos, mientras que Colombia marca su propio récord de decesos. Por otro lado, Brasil y México se aproximan a los 400.000 fallecidos. En India no da tregua a la pandemia de COVID-19. Aquí el virus sigue propagándose a gran velocidad. La nación ha roto su propio récord, más de 379.000 nuevos contagios en un día, cifra con la que el país asiático supera ya los 18 millones de casos durante toda la pandemia.
La crisis aquí ha llegado al punto en que los hoteles y los vagones de ferrocarriles se han convertido en instalaciones de cuidados intensivos para así compensar la escasez de camas de hospital. Ante este grave panorama, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta, afirmando que esta situación podría repetirse en cualquier país. Y no solo es la India. Esta semana ha sido la más letal en Colombia durante toda la pandemia. En menos de 5 días, el país ha registrado sus 3 mayores cifras diarias de muertos a causa del COVID-19. La mayor, la de las últimas 24 horas. Los fallecidos sumaron los 490. En Colombia, la tercera ola de la pandemia comenzó justo después de los días de feriados de Semana Santa, cuando las playas del país y diferentes lugares turísticos se vieron abarrotados por los viajeros locales. En Brasil, la situación nada ha mejorado. La campaña de inmunización avanza a paso lento y hoy el gigante suramericano superó las 400.000 muertes por la enfermedad. Por su parte, Argentina registró un nuevo récord, 561 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que llegó el virus al país. Mientras que Turquía se prepara para el confinamiento total más largo de toda la pandemia. Comenzará este jueves hasta el 17 de mayo. Las autoridades se apresuraron a tomar estas medidas porque a diario se registran 60.000 nuevos contagios y más de 400 fallecidos. Sin embargo, la situación en Estados Unidos es diferente. Aquí las autoridades incentivan con cervezas, marihuana, bonos de ahorro e incluso con oportunidades para ganar vehículos todoterreno, con el fin de tratar de energizar la campaña de vacunación en el país y conseguir que los estadounidenses que no quieran inmunizarse lo hagan. Pues según las autoridades, la demanda de dosis ha comenzado a caer en toda esta nación. Informó Ismenia Solórzano. El fallo de la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto por violación en el país dispuso a la Defensoría del Pueblo para que en el plazo de 60 días prepare un proyecto de ley que plantee la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y pueda ser tratado por la Asamblea Nacional. Con el fallo de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del artículo 150 numeral 2 del Código Integral Penal, que determinaba que solo las mujeres que padezcan una discapacidad mental podrían realizarse un aborto no punible en casos de violación, también determinó que sea la Defensoría del Pueblo quien en un plazo de 2 meses prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Dispone al defensor del pueblo que hagan un trabajo participativo con la participación activa de la sociedad civil, porque hay que decirlo, esto ha sido parte de los procesos de política que han sido trabajadas desde la sociedad civil. Stalin Raza, abogado constitucionalista, explica que esta normativa es esencial y de suma importancia para el ejercicio de la disposición, ya que será la encargada de establecer varios parámetros para evitar ambigüedades y posibles vacíos legales. La primera, saber en qué casos estamos frente a una violación y en qué casos no. La segunda, saber cuál es el tiempo máximo de gestación en el que es permitido que se pueda practicar el aborto. Y la tercera, por supuesto, algo muy importante, que es el derecho a la objeción de conciencia. El dictamen también da un plazo a la Asamblea Nacional de 6 meses, contados desde que se presente el proyecto de ley, para que el legislativo discuta el mismo. Condición que considera la asambleísta Vilma Andrade es importante para que esta decisión no quede sin ningún órgano legal que lo sustente. Lo que hace la Corte Constitucional es dar la potestad a los órganos competentes, llámese Defensor del Pueblo y luego la Asamblea Nacional, para que modifiquen las leyes. Dice quién lo hace el proyecto y quién lo tiene que aprobar. La Corte Constitucional también recalcó que tanto el proyecto de ley como el tratamiento de la misma y posterior aprobación deberán respetar los criterios y estándares generales establecidos en la sentencia del organismo, informó Mauricio Sánchez. Grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto en casos de violación mostraron su postura tras el dictamen de la Corte Constitucional emitida el día de ayer. Después de la decisión de la Corte Constitucional en despenalizar el aborto en casos de violación, las reacciones fueron varias. Activistas en defensa de los derechos de las mujeres ratifican la decisión como histórica. Es un paso muy importante para el ejercicio de los derechos de las mujeres en el país. Las mujeres violadas y que se encuentran embarazadas y no deseen continuar con ese embarazo van a poder tomar una decisión con la seguridad y con el respeto que se merecen, ¿no?, en el sistema público de salud.
En horas de la tarde del día miércoles, el presidente electo Guillermo Lasso, a través de un comunicado, expresó que pese a las convicciones religiosas, respeta la decisión de la Corte, afirmando que cree en un Estado laico y en la independencia de poderes. Con un amplio debate, asociaciones pro vida consideran la decisión de la Corte como un atentado en contra de la defensa de la vida desde la concepción. Mujer, por supuesto que tiene derecho a la integridad física y psíquica, pero como usted ve, el niño desde la concepción tiene derecho, perdón la cacofonía o la redundancia, tiene derecho a un derecho mayor, que es la vida. Si no hay derecho a la vida plenamente garantizado, todos los demás derechos entran en colapso. Aseguran que la medida de la Corte Constitucional no garantiza en su totalidad los derechos de las víctimas. Ayer decidió la Corte Constitucional y se ordenó que se agraven las penas a los violadores. La pena de muerte la decretaron contra la criatura inocente, pero los violadores no les dan pena de muerte. Con esta resolución en última instancia, el siguiente paso es la operatividad de lo estipulado. La Corte Constitucional tiene que enviar este documento a la Asamblea. Así también se deberá establecer protocolos de atención médica para mujeres víctimas de violencia sexual con los lineamientos del caso, informó Caterine Aguirre. Más adelante, Comisión de Mesa del municipio calificó 2 pedidos de remoción en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. El Consejo Nacional Electoral analiza la posibilidad de postergar la fecha para la entrega de credenciales al presidente electo Guillermo Lasso, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral todavía no resuelve varios recursos presentados a los resultados oficiales del pasado 18 de abril. El Tribunal Contencioso Electoral TSE ya notificó al Consejo Nacional sobre las sentencias de los recursos que estaban pendientes a ser tratados en relación a los resultados de las elecciones para asambleístas de la provincia de Manabí. Hay un tiempo de 72 horas para que en caso de que a los sujetos políticos deseen poner una aclaración o una ampliación del tema, lo hagan. Entonces, esperemos a que esto quede en firme. Lo que sería mero trámite. El consejero José Cabrera recuerda que al ser sentencia de última instancia, una ampliación o aclaración no podrá modificar el contenido de lo resuelto. Sentencia que he podido leer indica que ordena ya a la Junta Provincial Electoral de Manabí que proceda a la proclamación de resultados y a la asignación de escaños. Adicionalmente, queda por resolver las apelaciones a la votación de la segunda vuelta presidencial. Una de estas presentada por Unión por la Esperanza UNES, que aglutina a los correístas. Nosotros habíamos previsto en el calendario electoral para el 6 de mayo la entrega de credenciales. Esperemos que hasta la fecha se encuentre ya resuelto el recurso en el Tribunal Contencioso Electoral. Caso contrario, tendremos que postergar. Para Cabrera eso no sería problema, más si el querer postergar la fecha de la posesión de las autoridades. No es una cuestión que no sea inamovible, se puede mover la entrega de credenciales. Lo que no se puede modificar es la fecha de posesión del presidente y vicepresidente de la República, que es el 24 de mayo. Informó Héctor Romero. Para la próxima semana se espera que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resuelva el pedido de prisión preventiva contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, como también a quienes llamará a juicio por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas para detectar el COVID-19. Va llegando a la recta final la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el presunto delito de peculado, una vez que la mayoría de las defensas técnicas ha intervenido para responder al dictamen acusatorio de la Fiscalía General del Estado. Juan Pablo Albán defiende al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Nuestra expectativa, en lo razonable, sería que el presidente de la Corte Provincial de Justicia dicte un auto de sobreseimiento. Para Nicolás Salas, abogado de Jimena Barca, funcionaria municipal, aquí existen más dudas que certezas. Defiende la legalidad del contrato por más de 4.2 millones de dólares, suscrito por la Secretaría de Salud del municipio capitalino.
y la empresa Salumed S.A. para comprar 100.000 pruebas destinadas a detectar COVID-19. Asimismo, la Fiscalía no ha podido demostrar que existe un incumplimiento de contrato y es la base de todo su caso. Las pruebas, como se ha intentado atemorizar a los quiteños, no son pruebas chimbas. Han cumplido el propósito para el cual fueron adquiridas, esto es preservar la vida de los quiteños. Pero tampoco se muestran confiados y saben que no todo podría salir a su favor, ya que el juez Vladimir Jaya, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, podría llamar a juicio aparte o a todos los 14 procesados, incluido el burgomaestre. En ese caso tendremos que asistir a una nueva fase procesal en que 3 jueces, luego de que se evacúe la prueba, analizarán la responsabilidad de las personas señaladas por la Fiscalía en este caso. La existencia y la realización de pruebas diagnósticas de COVID permitió aplanar la curva de contagios y que esta curva descienda, salvando muchas vidas de los quiteños. Y resulta que ahora, por todos estos hechos, Jimena Barca se encuentra siendo procesada injustamente en este caso. Informó Héctor Romero. Hasta el momento, 2 de los 3 pedidos de remoción en contra del alcalde de Quito han sido calificados por la Comisión de Mesa del municipio. De otra parte, sobre el pedido de remoción planteado contra el vicealcalde, al no poder ser este juez y parte, se excusó y en su reemplazo irá el edil Marco Coyaguazo. Durante este jueves, la comisión de mesa que trata los pedidos de revocatoria del alcalde de Quito, Jorge Yunda, calificó 2 de las solicitudes, es decir, la de Marcelo Bayo y de la abogada Alejandra Moreno. Esto ha sido resuelto por unanimidad de sus miembros, es decir, los 4 concejales miembros votaron a favor de esta calificación. De aquí en adelante tendrá que seguirse cumpliendo, obviamente, con el debido proceso y tendrán que seguir las siguientes etapas. El tercer requerimiento, solicitado por varios colectivos y organizaciones sociales que buscan la salida del alcalde de Quito, será tratado en los próximos días. Al ser en estos procesos el denunciado, el alcalde de Quito, deberá ser oportunamente notificado con la resolución de la comisión de mesa para que se dé cumplimiento irrestricto al debido proceso. Por otro lado, una vez el órgano correspondiente debe tratar el pedido de remoción en contra del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, este se excusó de la participación en la comisión de mesa. En ausencia del señor vicealcalde, por excusa obviamente mandada en la normativa, debería ser la compañera concejal Analí Ledesma. Y en este caso, Ledesma, al no aceptar, será el edil Marco Coyaguazo quien reemplazará a Santiago Guarderas en la comisión de mesa. No aceptaría la moción. Al no aceptar la candidata a la moción, pues quedaría en firme la segunda moción. El pedido de revocatoria del vicealcalde de Quito lo hizo el pasado 26 de abril el representante de la Unión Nacional de Taxis Ejecutivos del Ecuador, Fernando Valdés, quien señala que el funcionario ha incumplido en sus funciones. Informó Javier Rosero. El presidente Lenín Moreno envió al registro oficial el texto de la ley para la defensa de la dolarización que entra en vigencia. La normativa, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 22 de abril, incluye reformas que robustecen el sistema económico, la sostenibilidad financiera y la capacidad adquisitiva de las familias. Además que implementa 4 sistemas del balance del Banco Central. Ha sido publicado ya el proyecto de ley de defensa de la dolarización con el ejecútese del gobierno. Con la ley de defensa de la dolarización y la autonomía del Banco Central, nadie a futuro podrá volver a tomarse los dineros que son de todos los ecuatorianos, del régimen seccional interno y por supuesto de la seguridad social y los depositantes de la banca y cooperativas. Con la ley de defensa de la dolarización tenemos certezas de presentarnos como un país serio frente al concierto internacional, frente a los multilaterales de crédito. Vendrán más y mejores inversiones y se generarán más y mejores fuentes de trabajo y empleo. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 impactó negativamente en la economía del país, que vio caer todos sus indicadores al piso. El ministro de Economía considera que las estadísticas claras y transparentes sobre la situación del país permitirán al nuevo gobierno enfrentar la realidad con eficiencia. Veamos. La pandemia del COVID-19 sumió a Ecuador en una de sus peores crisis a lo largo de la historia.
A decir del ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, los esfuerzos del actual gobierno durante el 2020 y el 2021 se centraron en minimizar los efectos negativos en las finanzas públicas y privadas. Una reducción del PIB del 7.8%, que de ninguna manera quiere decir que haya sido un año mejor en términos del histórico, pero sí fue un resultado menos severo del 11% que se estimaba. Debido a la paralización de actividades comerciales y el decrecimiento de la exportación petrolera, la inflación se ubicó en el 0,93%, lo cual incidió significativamente en los indicadores laborales a nivel nacional. En diciembre del 2020, el desempleo alcanzó el 5%, el empleo formal se ubicó en el 30.68%, y el empleo inadecuado o informal llegó a una cifra récord de 63.3%. No hemos recuperado todavía los niveles de ocupación que tuvimos a finales del periodo del 2019, es decir, previo a la crisis. Estamos a 8 puntos en empleo adecuado, pero dentro de la gravedad del periodo estamos mejor. La imposibilidad de movilizarse también afectó significativamente los índices de pobreza en el Ecuador. Subió la pobreza del 25 al 32 en diciembre de 2020, me refiero a 25 de diciembre de 2019, y la pobreza extrema de igual manera del 8.9 al 14.9. Mauricio Pozo cree que la situación de vulnerabilidad que enfrentó el país en el 2020 obligó al Estado a buscar financiamiento externo. Los desembolsos de organismos internacionales se contabilizan en $7.502 millones. Había que buscar apoyo externo y eso se consiguió. Se firmó un acuerdo internacional con los multilaterales y adicionalmente se logró una reestructuración de la deuda. La pandemia del COVID-19, tal como mencionó el presidente Moreno, no permite dejar la mesa servida. Lo que sí hay son retos, desafíos económicos, sanitarios y sociales que deberán ser evaluados por el próximo gobierno a fin de cambiar la realidad del Ecuador. En Quito informó Álvaro Terán. Más adelante, policía desmanteló una organización delictiva que reclutaba mujeres para obligarlas a prostituirse. Los sujetos las ofertaban en las redes sociales. Los detalles aquí en TVC. Fueron identificados los 5 reos asesinados en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Además, se informó sobre la incautación de una granada y armas de largo alcance en el mencionado centro de prisión. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, atribuye lo sucedido al poco número de guías penitenciarios en las cárceles. Los 5 reos fallecidos en el enfrentamiento fueron identificados como Helio García Quintero. Recibió un disparo en el tórax y estaba recluido por robo. Juan Chaguay Mancero presentaba varios impactos de bala y era investigado por asociación ilícita. Jackson Lerma Corozo le propinaron un disparo en la cabeza. Ariel Castillo Carranza contaba con 3 detenciones por robo. Y Gustavo Vera Cedeño, también alcanzado por proyectiles. Además, existen 8 heridos de gravedad. Tanto disturbio, cuando la gente quiere tranquilidad, señor periodista. Mire la familia cómo está. ¿Cómo se ha sentido usted desde ayer cuando se produjo esta balacera hasta ahora? Ay, amigo, me quise morir, se lo juro. A mí me le pasa algo, yo me mato. Ante lo sucedido, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, mencionó que la tragedia de ayer demuestra también aspectos positivos. Pudo evitarse que las cosas se salgan de control, dijo. Ese gran resultado que es que la policía ingresó de manera inmediata, que controló la situación de manera eficaz, que evitó de que esto escale a más a fallecimientos, a más asesinatos y de que principalmente evitó de que escale a nivel nacional. No se repitieron estos hechos ni en Turi, no se repitieron estos hechos en La Tacunga. Además, atribuye el enfrentamiento al poco número de guías en los centros de prisión, que existen 1 por cada 100 o hasta 150 reclusos, cuando las reglas exigen 1 por cada 10, y que no todos serían probos.
Agentes penitenciarios a los que se los ha encontrado ingresando armas, ingresando drogas, se los ha puesto a la orden de las autoridades y sin embargo se los reintegra por orden judicial. Parece que no vivimos el mismo problema entre las cárceles, el Ejecutivo y el sistema judicial. Por ello, solicitó reunirse con la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, el próximo lunes 3 de mayo. En el sistema carcelario existe un hacinamiento del 30%, que equivale a 9.000 ppl en exceso. Ante la alerta de posibles nuevos enfrentamientos, las visitas quedaron suspendidas hasta segunda orden. Informó Jorge Salazar. 2 reos fueron encontrados sin vida en la cárcel de varones de Esmeraldas. Los sujetos estaban colgados con cuerdas a la altura del cuello. Desde la SNAI se indicó que autoridades investigan el presunto suicidio de los internos Edwin A. y Tony F. Asimismo, se brindará información necesaria a las autoridades judiciales para que se investigue el hecho. Criminalística y Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos e indicios, tras lo cual ejecutaron una requisa. Ingresamos al recinto carcelario. Criminalística, en coordinación con las autoridades de Fiscalía, realizaron el levantamiento de los cuerpos y de algunos indicios que se encontraron. Asimismo, se organizó la requisa en el interior de 2 pabellones y de las celdas de un pabellón. Luego se culminó el operativo recolectando algunos celulares, algunos cables, algunas SIM card, y que ya serán puestas a órdenes de las autoridades pertinentes para las investigaciones correspondientes. En Quito, la policía ejecutó 7 allanamientos para desarticular una organización que aparentemente se dedicaba a reclutar mujeres para prostituirlas. Los sospechosos ofertaban el ilícito por las redes sociales. Es el momento en el que la policía ejecuta los allanamientos. Ingresan fuertemente resguardados para dar con los sospechosos y capturarlos. Estaban en sus viviendas descansando, cuando en la madrugada les cayó la autoridad. Estaban siendo investigados. Que permite la detención de 5 personas, 4 ecuatorianos y 1 venezolana. Así es, todos ellos aparentemente pertenecían a una red de explotación sexual. Esta estructura lo que hacía era ofertar a través de las redes sociales trabajo aparentemente legal. La plataforma web se llama Escoca. Esta es la plataforma donde estos delincuentes ofertaban los cuerpos de estas mujeres, ¿no es cierto?, que supuestamente estaban en un trabajo legal, lo cual no es así. Es que fueron tan astutos que hicieron que las víctimas, quizá por necesidad laboral, sean objeto de esta organización. De las denuncias presentadas son 4 mujeres, de las cuales cuando se presenta la denuncia 2 eran ya menores de edad. A este momento ya son mayores de edad. Una vez que llegaban a un acuerdo laboral, entre comillas, con las perjudicadas, al parecer les hacían descuentos, de tal modo que no recibían remuneración alguna y no podían irse de ese trabajo porque se los impedían, aseguran. Mediante amenazas a sus familias y a su integridad propia, lo que hacían era obligar a que estas mujeres se prostituyan. Todos los detenidos tienen antecedentes por diferentes delitos y en las operaciones se hallaron evidencias. La incautación de un arma de fuego tipo fogueo, 5 teléfonos celulares, un arma blanca, 25 prendas de vestir relacionadas con el hecho que se investiga. Fueron en total 7 allanamientos en Quitumbe y en Tumbaco. Ahora los procesados se encuentran a órdenes de la autoridad competente. Informó Marilyn Jaramillo. En Robamba, el monseñor Julio Parrilla se pronunció ante una supuesta destitución por parte del Papa Francisco. En rueda de prensa también informó sobre las acusaciones en su contra en relación a un mal manejo de recursos. En torno a una supuesta destitución a jerarquía de Julio Parrilla, monseñor de la diócesis de Riobamba, por parte del Papa Francisco, noticia que fue difundida por medios internacionales, el religioso se pronuncia al respecto. He cumplido 75 años el día 25 de marzo pasado. Yo tenía que presentar a la Santa Sede mi renuncia y así lo hice. Y el Papa pues tardó
pues poco más de un mes en aceptar la renuncia. Julia Serrano, misionera española, denunció una mala gobernanza, venta de terrenos, entre otros casos, por parte del Monseñor Parrilla, quien dijo que no hay sustento ante tal aseveración. No están sustentadas en pruebas, porque oiga, decir mal manejo económico, ¿de qué me está hablando? ¿En qué? ¿De qué está hablando? Asegurando que no realizará ninguna demanda legal ante la prensa por una supuesta mala información, de la misma manera en contra de Julia Serrano. Pues claro, me resisto mucho a tener que solucionar cosas legalmente. Primero porque no es el ámbito legal civil en el que yo me muevo. A Julio Parrilla, de origen español, le queda menos de 5 días para jubilarse, luego de haber pasado 8 años en Chimborazo y más de 30 en el Ecuador. En rueda de prensa no se presentó documentos de descargo ante las acusaciones, a más de su pedido de renuncia por haber cumplido 75 años de servicio. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dio a conocer los adelantos alcanzados para el Ecuador, entre ellos la tecnología 5G. Con videojuegos y con la descarga de una película completa en cuestión de minutos, el ministro de Telecomunicaciones demostró las bondades de la tecnología 5G. La velocidad regular que hoy día estamos experimentando aquí es alrededor de 6 veces una tradicional. Es decir, hemos ampliado de 50 a 500 la capacidad y la velocidad de comunicación, solo en este espacio público. Al momento existen 3 puntos de acceso a tecnología 5G en el país. 2 corresponden a Guayaquil y 1 en Manta. Uno de estos puntos, en el puerto principal, estará ubicado en la Plaza de la Administración, al pie del Palacio Municipal. Todos los teléfonos que tengan capacidad de acceder a 5G y estén habilitados pueden funcionar en esta zona. El mismo evento se dio a conocer el denominado enrolamiento digital. Con esta cédula los ciudadanos tienen ahora la capacidad de contar con una firma electrónica, de realizar sus pagos de manera digital, de acceder a la ventanilla única de trámites que es gov.es. Finalmente se aprovechó para dar a conocer el plan denominado Monedero Digital, que no es otra cosa que el uso de la cédula para pagar por el servicio del transporte público. Informó José Moral. Se nos acabó el tiempo con las noticias del mundo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.